Pues nada, buenos días a todos. Soy Rosangeli Tirada, como ya mencionaron, y voy a estar hablando acerca de las preferencias y los factores abióticos que influyen en las poblaciones de querezas de las familias de Aspidae, Coccidae y Pseudococcido en diferentes cultivares de mango en la estación experimental de Manadía. Nada, como manera un poquito introductoria, ya Irma lo tocó, ¿verdad? Pero pues para volver en forma de resumen, pues la importancia económica de este cultivo, pues ¿verdad? Ya que como valga la redundancia, es sumamente importante, ya que es comercializada, la fruta y sus derivados ha aumentado drásticamente en los últimos años, particularmente en países templados, donde pues debido a su clima, el cultivo no se puede dar. Actualmente hay más de 100 países que están activamente produciendo para una producción anual de sobre 40 millones de toneladas. En el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Para el 2015 se produjo alrededor de 20.780 toneladas con un valor estimado de 25.3 millones de dólares, ¿verdad? La economía local, y lo cual ha proveído, ¿verdad? Como mencionó la profesora, empleo y dentro de las limitaciones de la producción del mango, pues se ha reportado que hay alrededor de 400 especies de insectos plagas que se encuentran afectando el mismo. Dentro de esas 400, pues obviamente hay unas que se consideran, ¿verdad?, como plagas esenciales. Dentro de esas plagas, pues se encuentran las que son las querezas, que ya mencionaron, ¿verdad?, todas las especies. Y pues esto se encuentra produciendo daño al cultivo del mango, ¿verdad? Ya que afecta su calidad y se alimenta también de la savia. Y como pueden ver, ese fruto, ¿verdad? Que está completamente lleno con querezas, pues verdaderamente esto ya no es una fruta comerciable, ya que pues nadie creo que quiera probar dicha fruta. Estas pues causan serias pérdidas económicas y en los rendimientos que pueden causar desde un 50 a un 90% de reducciones en los rendimientos. Ya, ¿verdad? Con dicho eso, vamos un poquito más a lo que vendría siendo mi objetivo de mi investigación, pues que a través de un año, pues yo estuve monitoreando las poblaciones de quereza en diferentes cultivares. Y también, ¿verdad? A través de monitoreando esas poblaciones, también se hizo, ¿verdad? Una correlación a ver cuáles eran, si tenían en estas querezas, ¿verdad? Estas especies, algún tipo de preferencia con respecto a los cultivares, al igual que con diferentes, si otros factores abióticos y bióticos también afectaban la presencia de estas. Entre lo que se estuvo evaluando, ¿verdad? Se evaluó la que es la influencia de algunos factores bioquímicos. Dicho, esos factores bioquímicos quiero decir lo que vendría siendo el contenido de humedad de la fruta, en el contenido de nitrógeno, al igual que también el contenido de azúcar. También se evaluó cómo la temperatura afectaba, ¿verdad? Si tenía algún tipo de relación, se afectaba cómo estas poblaciones, ¿verdad? Se mantenían, ¿verdad? A través del año. Y también se evaluó lo que era la arquitectura del árbol, ¿verdad? Si tenía alguna influencia, cómo estaba la arquitectura, la arquitectura del árbol y cómo esta afectaba la distribución de las querezas. Esto se evaluó, pero no va a ser presentado en esta presentación. También se evaluó cómo se realizó un catastro de malezas y hospederos alternos, y otros cultivos que sirvan como hospederos alternos, como ya habían mencionado, para ver, ¿verdad?, que sean hospederos de las plagas, de las querezas de importancia económica en el mango. Dentro de los cultivares, ¿verdad?, como ya había mencionado, se estudiaron diferentes cultivares, pues dentro de esos cultivares se estudiaron 10. Y estos pues son tanto de origen de Florida, del Caribe, al igual que hawaianos. Y entre estos pues tenemos los cultivares floridianos, pues está el Kit, David Hayden, Kent Hayden, Parvin, Austin, Lippens, Edward. También tenemos el del Caribe, Julie, que realmente es un floridiano, pero es un seedling que, pues, los que se tienen en Puerto Rico es un seedling que se adaptó, ¿verdad?, a las áreas del Caribe. Y Pope Mango, que es un cultivar hawaiano.
Entonces, ¿verdad? Como los sujetos de estudio, ya Irma los mencionó previamente, pero pues para dar un breve resumen, dentro de mi investigación, los que, se van a observar con mayor abundancia se encuentra la que es Ferricia virgata, Pseudococcus longipinus, Alocaspis tubercularis, Ceroplastes tellifer, Pinaspis trashani y Dimicoccus grassi. Esas especies, ¿verdad? Van a ser las que mayormente se encontraron a través de los diferentes cultivares en mayor abundancia. Pues el área de estudio de mi investigación se ubicó en la estación, en la subestación en la estación experimental agrícola de Juana Díaz, también conocida como la subestación Fortuna. Y pues como dije, estuve monitoreando las poblaciones y pues y esto fue lo encontrado. Cabe mencionar que para realizar esto, pues a través del año lo que se estuvo haciendo de los 10 diferentes cultivares previamente mencionados, pues se seleccionaron 10 árboles, dentro de los cuales pues a través del año mensualmente se estuvo monitoreando y contabilizando cuál era la cantidad de individuos que tenían a través de los meses. Y con esto pudimos entonces hacer pues esta distribución de abundancia de las diferentes especies. En el caso, ¿verdad? Aquí están organizadas de las de mayor a menor. Vamos a estar viendo de las que tuvieron las cultivares que tuvieron mayor abundancia a los que tuvieron menor. Entonces, en el caso de aquí, ¿verdad? Que fue el que mayor abundancia tuvo y pues estos son el cultivar que mayormente que es más comercialmente importante. Podemos ver que las especies presentes aquí vendría siendo Ferricia y Longipinus. Entonces podemos ver que particularmente la más importante es Longipinus con aproximadamente 300.000 individuos, que es bastante drástico, y entonces Ferricia con 250.000 individuos. Seguido a esto, podemos observar que la abundancia de David Hayden se especifica más en la especie que vendría siendo Ferricia nuevamente, Alocaspis tuberculari, la letra G que es Ceroplastes tellifer y Dimicoccus grassi, siendo la más significativa, ¿verdad? La Ferricia. También podemos observar aquí en Kent que se observa prácticamente la misma tendencia. Vamos a observarla, ¿verdad? A través de los diferentes cultivares, que donde las de mayor importancia que había mencionado previamente, pues se van a observar. Aquí pues tenemos en Kent, en Ferricia, en Alocaspis tuberculari, en Ceroplastes tellifer y Dimicoccus grassi, siendo Dimicoccus grassi la de mayor abundancia. Después en el cultivar Lipens, observamos la misma tendencia nuevamente en Ferricia, Ceroplastes tellifer y Dimicoccus grassi. En Pope Mango la misma se puede ver, ¿verdad? En Ferricia, Ceroplastes y Dimicoccus grassi, ¿verdad? Siendo Dimicoccus grassi la que en este caso pues es la de mayor abundancia. Seguimos entonces con los próximos cultivares, que vendría siendo Edward, que aquí podemos ver que en pues tuvimos más a lo que es Ceroplastes tellifer. Y es importante mencionar que Ceroplastes tellifer es una especie que se mantiene a través de prácticamente todo el año, como vamos a ver a continuación, y también es una que abunda más en las hojas. También está en bastante abundancia, tiene la especie Ferricia virgata y Dimicoccus grassi. Lo mismo se puede observar acá en Austin, ¿verdad? Ferricia, Ceroplastes tellifer y Dimicoccus grassi, como dije, la tendencia donde están estas tres especies que son las de mayor abundancia. Después tenemos Parby, en este caso, ¿verdad? No vemos la Ferricia, pero si vemos Ceroplastes, vemos a una que quizás no habíamos visto en tanta abundancia antes, que era en las anteriores, que era esta Pinaspis trashani, y después también tenemos a Dimicoccus grassi. En el cultivar de Hayden vemos nuevamente, ¿verdad? Que tenemos a Ferricia, Ceroplastes tellifer, ¿verdad? Con la de mayor abundancia, en Alocaspis tuberculari y Dimicoccus grassi. Por otro lado, ¿verdad? En la última cultivar que tenemos es Julie, y en pues se comportó un poquito diferente, ¿verdad? En este caso tuvimos más Ceroplastes tellifer
Y verdaderamente cuando comparamos con las demás, la abundancia es sumamente pequeña. No se presentaron tanta abundancia como los otros cultivares y pues verdaderamente se mantuvo casi limpia todo el año y podemos ver que, como había mencionado, Ceroplastes teguifer es la que abunda mayormente en las hojas y eso es lo que podemos ver, que las hojas pues sí se mantiene, pero lo que es el fruto pues no hay tanta infestación como los demás. Entonces, pues aquí podemos ver una distribución mensual de las especies que mencioné anteriormente, que eran las más abundantes, que eran Ferricia, Ceroplastes teguifer y Dinococus grassi. Podemos ver que mientras no hay frutos en el campo, estas subpoblaciones son prácticamente inexistentes y una vez ya comienza abril, mayo, junio, julio, pues podemos ver cómo cuando ya están los momentos, ¿verdad?, de la fruta, podemos ver cómo esta población va creciendo y su pico más alto fue en julio, en el mes de julio. Estamos acá en Ceroplastes teguifer, que vemos que esta se mantiene prácticamente a través de todo el año, ¿verdad? Está constante a través de todo el año. Particularmente sube su población una vez ya empieza, ¿verdad?, ese momento donde está la fruta, pero esta puede ser vista a través de todo el año. Y Dimicocus grassi, pues también observamos la misma tendencia, ¿verdad?, que en Ferricia, que a través del año se mantienen poblaciones y apenas hay población, ¿verdad? No hay. Y cuando llega ya abril, mayo, junio, julio, pues ahí es que entonces se comienza a ver, ¿verdad?, incrementando la población con su pico más alto en junio. Y después en agosto, pues obviamente que vuelven a decaer su población. Entonces, aquí podemos ver la distribución de las querosas con respecto a su ubicación en el árbol. Eso es, por decirlo así, es como dónde están mayormente, ¿verdad?, estas querosas, si en la hoja, en el pedúnculo, en la frunda, dónde es que están de acuerdo al cultivar. Entonces, podemos ver que en Kid, ¿verdad?, no cabe duda que aquí es la fruta donde se va a ver la mayor cantidad de infestación. David Hayden, ¿verdad?, básicamente siempre son en las frutas. En David Hayden podemos observar también en la fruta, que es donde se puede observar, ¿verdad?, toda la población, un poquito en la hoja y, ¿verdad?, bien mínimo en el pedúnculo. Después en Kent, ¿verdad?, la misma tendencia, que la fruta es donde estaba mayor infestación de querosas, y después en la hoja y en los pedúnculos. Lipens, lo mismo. ¿Verdad?, con la fruta siendo donde hay mayor población, y en Popemango también. Sin embargo, aquí podemos ver, ¿verdad?, que ya la hoja y el pedúnculo, pues ya tenemos más población que las demás. Entonces, vamos aquí, a continuación, pues vamos con Edward, que podemos ver que en Edward, ¿verdad?, no es tan significativo, pero en Edward estuvo mayor población en la hoja que en la fruta. Y voy a proveerle quizás una pequeña explicación de por qué esto es así más adelante. Entonces también podemos observar que en Austin tuvo la misma comportamiento, ¿verdad?, donde la hoja fue donde se observó la mayor cantidad de individuos que en el pedúnculo y en la fruta. Volvemos otra vez y en Parvin pues se revierten los roles y ahora tenemos otra vez la fruta está nuevamente alta y después la hoja, ¿verdad?, es en donde más el segundo área del árbol donde más se reportó, ¿verdad?, los individuos. Y en Hayden también tenemos lo mismo, la fruta, la hoja es bastante significativa y el pedúnculo, ¿verdad?, casi nada. Y en Julie, que pues aquí, como ya había mencionado, Julie pues tenía una mayor distribución en la hoja y en la fruta pues se mantiene, está presente, ¿verdad?, pero no es tan significativa acá como la hoja. Entonces, cuando se reportó, ¿verdad?, la llegada de esa queresa, se estuvo monitoreando, ¿verdad?, en los frutos y contabilizando cuántos días pasaban a que llegara la queresa. Como habíamos visto en la distribución mensual, que hay ciertas temporadas, ¿verdad?, en abril más o menos, que comenzaba la queresa, pues pienso que es importante para que los agricultores conozcan en qué tamaño de fruto, ¿verdad?, es que tienen que estar más atentos, ¿verdad?, a la llegada de esta queresa. Y entonces, pues nosotros, para todos los cultivares, ¿verdad?, solo voy a presentar 4 aquí, pues se colocó, ¿verdad?, se monitoreó cuándo es que llegaba
esa queresa y en qué tamaño de fruto y cuántos días desde la producción de la florecida el cuaje del fruto. Entonces, en el caso del kit, pues se puede observar aquí, ¿verdad? De la florecida, pasan aproximadamente 112 días desde que produce la flor hasta que el fruto esté de tamaño en que se pueden comenzar a reportar la llegada de la queresa. Y el tamaño aproximado de este fruto, es verdad, tiene un largo de casi 29 centímetros de largo y un ancho de 24 centímetros de ancho. En el caso de Edward, podemos ver que aquí son un poquito más de día y la fruta también tiene un tamaño un poquito más grande, ¿verdad? Que en Kit. Pues pasa en 117 días y tiene un tamaño de aproximadamente 30 centímetros de largo con 25 centímetros de ancho. En el caso de Parvin, podemos observar que esta pasan matitas todavía, que pasan como alrededor de 119 días y tenemos entonces el tamaño de ese fruto, ¿verdad? Es un fruto un poquito más pequeño, de 27 centímetros de largo y 23 centímetros de ancho. En el caso de Kent, también la misma cantidad de días, 119 desde la producción, desde la florecida, hacia que la fruta ya tiene un tamaño que empezamos a reportar la queresa. En este caso también un poquito un fruto más grande de casi 30 centímetros de largo y 26 centímetros de ancho. Y una vez, ¿verdad? Antes de proseguir, una vez llega la queresa, pues estos frutos se sacaron, ¿verdad? Se colectaron para entonces monitorear, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder buscar una explicación de por qué quizás llegaba en ese momento. Y entonces en este estado fue que nosotros hicimos las pruebas bioquímicas, que eran la de humedad, la de nitrógeno y la de contenido de azúcar. Y aquí, pues, como vemos, los factores bioquímicos, pues aquí, para el contenido de azúcar, que es el que voy a presentar aquí, pues sacamos lo que es el contenido de sacarosa, de glucosa y de fructosa. A través de todos los cultivares podemos observar que el azúcar más abundante en ella es la sacarosa. Siendo Edward la que tiene mayor cantidad, ¿verdad? Se monitoreó tanto en la pulpa como en la cáscara. Para describir, ¿verdad? Mejor el comportamiento de estos insectos, pienso que es más relevante el contenido de la cáscara, ya que estos se mantienen, ¿verdad? En la cáscara del fruto. Y entonces podemos observar que Edward es el que tiene mayor contenido de sacarosa en el fruto. Y quizás también por eso puede explicar, ¿verdad? Por qué no era tan preferida por los diferentes especies de queresa y por eso se mantenía mayormente, ¿verdad? Esas poblaciones de queresa se mantenían mayormente, como vimos ahorita, en lo que eran las hojas, no en el fruto. Versus en Kit, que ya podemos ver que la cáscara es un poquito menor, ¿verdad? El contenido de azúcar en la cáscara de sacarosa es menor que en el de Edward y que ahí pues vimos la explosión poblacional que tuvo Kit. Luego de esto, el que tuvo el de mayor contenido fue Kent, que también fue uno de los que tuvo mayor población en el fruto. Vemos a Kent y finalmente vemos a Parvin, ¿verdad? Que no fue muy significativo con la infestación, ¿verdad? En comparación con Kit. No había mucha abundancia en esos frutos y podemos ver, ¿verdad? Que su contenido de sacarosa es sumamente bajo. Que quizás esto explica, ¿verdad? Contenido de sacarosa muy altos y muy bajitos, pues no van ¿verdad? No van a preferir, estas querosas no van a preferir dichos frutos. Y entonces pues buscan pues, quizás ese happy medium de entre Kit y lo que vendría siendo Kent, que es de 71 Kit, ¿verdad? El contenido es de 71.27 miligramos sobre gramo y el contenido de Kent es de 54.16 miligramos sobre gramo. Y consiguientemente pues nosotros también se evaluó, ¿verdad? Si había, como ya había mencionado, una relación en la temperatura tenía algún tipo de efecto sobre las poblaciones. Nosotros vamos a presentar aquí ferricia, que esta se hizo de dos maneras, tanto en el laboratorio, ¿verdad? De manera controlada como en el campo.
Y para hacerlo, ¿verdad? En el laboratorio lo que se hizo fue se obtuvieron individuos de ferricia, se colocaron en una cámara de crecimiento a diferentes temperaturas. Estas vienen siendo 25 grados Celsius, 30, 35 y 40. Y pues a través de 2 semanas se estuvo monitoreando, ¿verdad? Y contabilizando cuál era su crecimiento poblacional y contando, ¿verdad? Cuál era la cantidad de ninfas que estos tenían. Y como podemos ver aquí, pues verdaderamente para la primera semana, la temperatura 25, pues podemos ver que hubo un incremento, ¿verdad? En las poblaciones y también el de 30. Sin embargo, estos pues se mantienen en una población cómoda, ¿verdad? Pero no muy alta. Y estos dos, la de temperatura 25 y 30, son significativamente similares, ¿verdad? No hay diferencia entre ambos. Sin embargo, cuando vamos a la temperatura 35, podemos ver cómo esa población crece exponencialmente en comparación con las otras dos temperaturas anteriores, teniendo un crecimiento, ¿verdad? De aproximadamente de 97.24, ¿verdad? Es la media de donde estaban mayormente esos individuos. Y también, pues, a la segunda semana vemos que lo que es la temperatura 25 y 30, pues, crece mayor que la primera semana, sin embargo, se mantienen, ¿verdad? Siguen siendo significativamente similares, versus que también entonces la de 35 incrementa un poco, pero se mantiene estable, ¿verdad? En comparación a lo encontrado en la semana 1. Pero pues sigue siendo más drásticamente mayor que lo que vendría siendo la temperatura 25 y 30. Por otro lado, está la temperatura de 40 grados Celsius, que en este caso se observó totalmente lo contrario. En este caso, ¿verdad? Lo que sucedía es que verdaderamente estos individuos morían, no se procreaban, no había ningún crecimiento poblacional y pues a través de las 2 semanas, estos pues no sobrevivían a esas temperaturas tan altas. Entonces, a nivel de campo, pues estuvimos en el año, ¿verdad? Mío muestral, que fue de septiembre del 2020 hasta agosto del 2021, pues se estuvo monitoreando, ¿verdad? Se estuvo mensualmente tomando en cuenta esa temperatura, que es la lineecita anaranjada que podemos observar, y el crecimiento de ferricia, que vendría siendo la línea azul. Y podemos ver que, ¿verdad? Esto es para todos los cultivares, podemos observar que a medida, ¿verdad? Durante el mes, desde septiembre hasta quizás abril, marzo, pues esto no se ve realmente un incremento poblacional. Sin embargo, a medida que se crece, ¿verdad? Que incrementan esas temperaturas, pues vemos que también incrementa consigo las poblaciones de ferricia. Que vemos aquí, el pico más alto fue en julio, ¿verdad? Con la temperatura más alta de casi 31, 30 grados en Celsius, perdón. Y lo mismo comportamiento podemos observar, ¿verdad? En Edward. Mayormente, ¿verdad? Varía un poco el mes de cultivar en cultivar. Vemos aquí que también están, mientras incrementan las poblaciones, ¿verdad? Aquí en mayo a junio, ¿verdad? Es que se observa ese pico más grande con el crecimiento poblacional de Edward. Y pues así mismo van subiendo las temperaturas y así mismo sube lo que es la población de ferricia. Por otro lado, aquí también tenemos pope mango, como dije, se observa casi siempre el mismo patrón donde vemos que a medida, ¿verdad? Aquí el pico más alto fue en junio, ¿verdad? A medida que va subiendo esa temperatura, pues las poblaciones de ferricia también lo acompañan. Entonces también en Ket, aquí podemos ver que hubo un pequeño pico en abril, ¿verdad? A medida que también iban incrementando las temperaturas, hubo un pequeño pico, ¿verdad? Cayó y nuevamente en julio, ya cuando las temperaturas, en julio, cuando las temperaturas estaban sumamente altas, pues ahí también incrementó la población. Y se puede ver que en agosto quizás sí hubo un declive de lo que vendría siendo la población, ¿verdad? Aquí, pues porque se entiende ya que ya para esos meses ya no había tanto fruto en el árbol, así que pues eso puede ser una explicación de verdad por qué está cayendo ahí. Y entonces, ¿verdad? Finalmente,
Aquí podemos ver los cultivares de Lippen y Hayden, que también aquí el pico más alto para Lippen fue en mayo, conforme al incremento de la temperatura, y también para Hayden, que podemos ver que conforme al incremento de la temperatura, su pico más alto fue en junio. Y entonces también, como había mencionado la profesora Cabrera, pues estuvo evaluando, ¿verdad?, los hospederos alternos. Y pues actualmente seguimos en proceso, ¿verdad?, de la identificación de las querezas allí presentes y de la identificación de las malezas, pero en este caso podemos aquí, ¿verdad?, le quería presentar en esta maleza de la familia Malvaceae, podemos ver cómo Pinastis stracciani, esta que podemos ver aquí, ¿verdad?, es una de las querezas que está presente en el cultivo del mango que se encuentra, ¿verdad?, en esta maleza, y pues puede ser una explicación de dónde durante los meses, ¿verdad?, de septiembre a marzo, cuando comienza la fruta, pues dónde es que se alojan estas especies que no están verdaderamente en el campo, sino hasta cuando llega la fruta es que se comienzan a observar. Y pues aquí podemos ver a Pinastis stracciani, y aquí vemos a un ¿verdad?, una especie de la familia pseudocóxido, esta que no lo hemos identificado, ¿verdad?, esta pseudocóxido. Sin embargo, también sabemos que esta maleza es hospedero de ferricia, que como ya mencioné, ferricia es una de las especies más significativas y que crecen conforme a la temperatura, ¿verdad? Incrementan sus poblaciones de acuerdo al incremento de la temperatura. Eso es sumamente importante, ¿verdad?, conocer dónde es que esta se aloja, ¿verdad?, como ya no está a través de todo el año, dónde es que esta está para poder así tener un mejor control y prevenir a que esas poblaciones incrementen al grado que lo hacen. Y otro de los hospederos alternos tenemos a guayaba, que esta es Howardtoni, la especie Howardtoni, que podemos ver aquí, ¿verdad?, como ¿verdad?, una ramita del árbol de guayaba pues está completamente lleno de esta especie hasta en vez de la hoja y en el fruto, que podría también, ¿verdad?, si usted es un agricultor que tiene ambos, tiene mango y tiene guayaba, pues podría también quizás tener en su hospedero alterno hacer la guayaba y se aloje allí a través de todo el año, ¿verdad?, a lo que llega el fruto en el mango. Y pues en conclusiones, la especie más abundante, como que las especies más abundantes y la abundancia total de los individuos varía grandemente de acuerdo a los cultivares, como ya vimos en las pasadas tablas. Y también pues vemos que la temperatura tiene una influencia significativa con el incremento poblacional de ferricia. No se estudiaron o sea, no se presentan aquí las otras especies, sin embargo, pues estas también, ¿verdad?, serán correlacionadas con la temperatura, a ver cuáles más tendrán, pues si la temperatura también es una influencia para ellas. Hicimos ferricia, ya que pues es una de las más importantes y de las más abundantes en el campo. Y pues también podemos ver que el contenido de sacarosa fue el más alto dentro de todos los carbohidratos, que era en sacarosa, glucosa y fructosa. Y pues mayormente también es una explicación de por qué las especies prefieren ciertos cultivares en vez de otros. Y como para finalizar, ¿verdad?, mis agradecimientos, pues le quiero agradecer a el USDA por proveer los fondos para esta investigación y la estación experimental, ¿verdad?, porque es donde he realizado mi investigación a través de todo este año. Al recinto universitario de Mayagüez, ¿verdad?, por aceptarme como estudiante graduada, y a la profesora Irma Cabrera por ser mi mentora, y ciertas estudiantes, bueno, ya que son graduadas, a Yamil Express, ¿verdad?, que me ayudó grandemente con la colección de data, y a Melanie Ramírez Bernal, que también me ayudó mucho en la parte de la colección de data. Y pues hasta aquí vendría siendo mi presentación. Muchas gracias y pues las preguntas al final.